Hola, cuarto, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar en ciencias sociales lo que son los problemas ambientales. Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a trabajar en ciencias sociales con los problemas ambientales, ¿sí? En él vamos a explicar el origen de los problemas ambientales, vamos a ver la escala de los problemas ambientales, que es muy importante, el cuidado del ambiente para reflexionar y el consumo responsable, ¿sí? Bueno, yo le voy a hacer la lectura de la página 206 y 207, pero antes de esto ustedes deben ver, para hacer el punto 1 que tiene A, B y C, ¿sí? Deben ver un video en YouTube que se llama ¿Qué es el calentamiento global?, que es de Eco Housing, es muy interesante, así que se los recomiendo que lo miren con detenimiento, que tengan un papel, una hoja y vayan anotando lo más importante. Y antes relean las preguntas, ¿sí? Eso les va a ayudar a que después ustedes busquen la respuesta más fácilmente. Bueno, ahora vamos a comenzar con la lectura de la página 206 y 207. Pero antes recordaba algo, que en el punto 2 ustedes deben definir qué es el problema ambiental. Recuerden que eso está en el manual en la lectura que vamos a hacer ahora, ¿sí? Muy sencillito, muy cortito, ¿sí? Y bueno, y después el siguiente punto tienen que hacer el punto 2 y el punto 3 de la página 207, ¿sí? En el punto 2 tienen que responder preguntas, que la A es ¿qué implica el consumo responsable? Y cuáles son los actores sociales que intervienen en el cuidado del ambiente, ¿sí? Después en el punto 3 dice, observen la imagen de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo de la página 206, ¿sí? Que está justo a un costadito. Luego reflexionen. Reflexionen es que piensen esto, ¿no? Tomen en cuenta esta pregunta para poder pensar qué piensan ustedes. ¿Cómo podría protegerse? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Eso, bueno, a partir de lo que ustedes leyeron, de que vieron el video, ahí ustedes van a reflexionar y a poner qué les parece a ustedes, cómo se podría esto solucionar, qué se podría hacer, cómo se podría proteger, ¿sí? Bueno, ahora una vez que ya comenzamos, vamos a leer la página 206. Y dice así, los problemas ambientales. A veces las transformaciones que realiza la sociedad sobre la naturaleza tienen un resultado negativo. Cuando esto ocurre, estamos frente a un problema ambiental. Por ejemplo, cuando se talan más árboles de los que se plantan y se destruye el hábitat de varios animales. O cuando eliminan sustancias tóxicas al agua de los ríos, que contamina el agua y ya no pueden ser utilizadas por las personas para sus actividades económicas, ni tampoco para beber, ¿sí? Así que bueno, eso es muy importante en lo que es problemas ambientales, ¿sí? Ahora vamos a leer el origen de los problemas ambientales. Los problemas ambientales pueden ser un origen natural o de origen humano, es decir, que pueden producirse por acciones propias de la naturaleza o de la sociedad. La mayoría de los problemas ambientales tienen su origen en el mal uso de las personas que hace de los recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, cuando cultivan más de lo que el suelo puede soportar, cuando eliminan gases tóxicos a la atmósfera a través de las industrias o cuando utilizan químicos que contaminan el suelo. Los pesticidas, ¿sí? Muchas veces tiran pesticidas para eliminar las plagas y bueno, y eso hace muy mal a la tierra, hace muy mal al ambiente, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso. Y también por ahí que no hacen una cosecha una tras otra y no dejan descansar el suelo. Esto lo que provoca es que el suelo se desgaste, que no tenga nutrientes, entonces para que el suelo vuelva a tener otra vez las nutrientes, que sea fuerte, tiene que pasar muchísimo tiempo. Esto es un mal uso de la naturaleza que, bueno, lo hace el hombre, ¿sí? Ese es un ejemplo que les tiré yo ahí para que ustedes sepan. Pero además, en algunos casos, es la propia naturaleza la que genera problemas ambientales. Esto ocurre cuando algunos de sus fenómenos, como las lluvias, los terremotos o las erupciones volcánicas, afectan a la sociedad y sus actividades económicas.
En este caso, se habla de desastre natural. No sé si ustedes estuvieron viendo que hace muy poco en un país sucedió esto del tsunami y además un terremoto. Bueno, esos fueron desastres naturales, ¿sí? Y afectó tanto a la gente como a la naturaleza. En estos casos a veces se puede prever y a veces no se puede prever, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de la escala de los problemas ambientales. Los problemas ambientales tienen distintas escalas, según el alcance territorial que presenta, es decir, según el espacio que afecten. Los problemas ambientales de escala local son aquellos que afectan a un territorio pequeño, por ejemplo, la contaminación de un río en un pueblo o en una ciudad, por ejemplo, el Riachuelo de la Plata, ¿sí? Los problemas ambientales de escala regional son los que afectan a una región por varias provincias o países, por ejemplo, la deforestación de un bosque que se extiende en un amplio territorio, ¿sí? Por ejemplo, la tala indiscriminada en la selva, ¿sí? Por ejemplo, en la selva misionera, Chaco Pampeana también, ahí puede suceder, ¿sí? Y afecta a varias provincias, a varias regiones. Después tenemos los problemas ambientales de escala global. Son aquellos que afectan al planeta entero o gran parte del planeta. Por ejemplo, el calentamiento global. Ahora vamos a ir a la página 207. Bueno, ahora vamos a hablar del cuidado del ambiente, ¿sí? ¿Quiénes influyen en esta decisión para que se puedan cuidar? Así que a prestar mucha atención porque acá va a nombrar a los actores sociales. ¿Qué son los actores sociales? ¿Sí? ¿En qué influyen? ¿Cuál es su trabajo? Así que a prestar mucha atención. Dice así, el cuidado del ambiente. Los problemas ambientales se originan por varios factores y sus consecuencias afectan a las personas, las actividades que realizan y los lugares donde viven. Por eso, para solucionar estos problemas, no se pueden tomar medidas desde un solo lugar, sino que tienen que participar todos los actores sociales involucrados, el Estado, las empresas y la sociedad, tanto las personas en forma individual como grupales en organizaciones. Como habíamos hablado, el Estado es el encargado de planificar y controlar el uso de los recursos naturales y de sancionar a las empresas y personas que no cumplan con las normas vigentes sobre el tema. También tiene la responsabilidad de brindar los servicios básicos a la población, como las cloacas o la recolección de servicios, de residuos, ¿sí? ya que la falta de esto contribuye a la contaminación. Las empresas, en tanto, deben hacer un buen uso de los recursos y cumplir con las normas, como generar menos desechos tóxicos o realizar una limpieza de los residuos antes de depositarlo, por ejemplo, en el río. Muchas veces las personas también hacen un mal uso de los recursos, como cuando los contaminan o generan mucha basura. Por eso, para lograr un mayor cuidado del ambiente, se deben respetar las leyes vigentes, controlar las acciones de las empresas y de las personas, realizar un uso responsable de los recursos y generar una mayor conciencia ambiental. Es decir, un mayor conocimiento sobre las consecuencias negativas del mal uso de los recursos. Además, de un aprendizaje sobre las acciones que podemos hacer para contribuir con el cuidado, ¿sí? Nosotros, bueno, a macro quiere decir en grande, ¿sí? Que por ahí influye mucho el Estado, las empresas, ¿sí? Pero nosotros también podemos contribuir, por ejemplo, desde casa, desde lo más chiquito, supongamos, no tirar la basura en espacios verdes, en espacios, sino que, o a ver, la tiro en un cesto de basura o me la guardo y cuando llego a casa lo tiro en el cesto de basura de casa, ¿sí? Cuidar el agua, por ejemplo, plantar algunas plantas también, eso es contribuir con la naturaleza y el cuidado, ¿sí? Desde lo más chiquito.
siempre aporta y eso es muy bueno. Bueno, y ahora vamos a leer el consumo responsable. Bueno, el consumo responsable, esto es muy importante también. Este tipo de consumo implica que al elegir un producto o servicio no solo tengamos en cuenta el precio y la calidad, sino también otras cuestiones, como si la producción se realizó considerando el cuidado de los recursos naturales. En el caso del consumo del papel, podemos leer las etiquetas o en qué paquete que ese papel sea una empresa de reforesta. Es decir, que planta nuevos árboles cuando tala otros, ¿sí? O de una empresa que utiliza papel usado como materia prima, o sea, papel reciclado. Ustedes, si se ponen a ver, por ahí ven algunas hojas que son súper blancas, bueno, esas quieren decir, por ejemplo, que no es papel reciclado, sino que se talan muchísimos árboles para poder hacer eso, y bueno, también se hacen otros productos, ¿no? Pero bueno, nosotros en este caso estamos tomando el del papel. Y también salió una línea de hojas que son por ahí un poquito más oscuras, que eso quiere decir que esas hojas están recicladas de otras hojas que ya se usaron o de otros papeles que ya se usaron. Y bueno, eso también es colaborar también en el consumo y en el ambiente y en los recursos, ¿sí? Después dice así: podemos modificar algunos hábitos de nuestra vida cotidiana para lograr un consumo más responsable, evitar la compra de productos con muchos envoltorios o envases que se puedan reutilizar. De esta manera, al comprar los que se ajustan estrictamente a nuestras necesidades, por ejemplo, ayudaremos a generar menos basura, ¿sí? Fíjense ustedes que siempre hay una línea de productos que son reciclados. O por ejemplo, no sé, cuando vamos a un supermercado, vamos a comprar algo, en vez de, bueno, ir sin bolsa, lo que podemos hacer es comprarnos una bolsa, ¿sí? O tener una bolsa de los mandados, entonces salimos con esa bolsa de los mandados y no necesitamos que ningún negocio nos esté llenando de bolsas porque, bueno, por ejemplo, el plástico tarda mucho en degradarse, tarda muchos años en degradarse. Entonces nosotros al llevar nuestra bolsa propia, ahí también estamos colaborando en el consumo, ¿sí? En consumir menos productos que sabemos que se tardan muchísimo en degradarse, ¿sí? Y bueno, eso ayuda. Nos vemos pronto y les mando cariños.